Este día jueves vamos a hablar sobre la bestia que sube de la tierra. Siempre estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13 y ya hemos abordado el tema de la bestia que sube del mar. Dimos las identificaciones el día de ayer. De hecho, nuestro pastor Dani Perla nos ayudó a ver algunos otros elementos que no solamente tienen que ver con la historia que podríamos decir ya pasada, sino con lo que va a suceder pronto y que está sucediendo y que va a suceder pronto. Hoy vamos a hablar de otro poder que se ancla también en la historia. Recuerden la interpretación historicista de las profecías, pero que ahora vamos a ver cómo está cumpliendo con el papel que la profecía ya había predicho que iba a cumplir. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre, hoy venimos ante ti suplicando sabiduría porque queremos realmente comprender que estamos viviendo en un tiempo solemne en el que necesitamos tomar nuestra decisión por ti. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, me gustaría que vayamos de nuevo a Apocalipsis 13 para que veamos ese otro poder. Y vamos a leer todo lo que implica la descripción de este poder que surge de la tierra. Ya estoy dando algunos elementos adelantados, pero para que luego, pastor, usted nos ayude a ir viendo qué características son las que se están destacando acá y cómo ya se han cumplido en la historia. No es algo que vamos a esperar hacia el futuro, sino que sí hay cosas que están en el futuro ahí, pero hay muchas que ya nos dicen de qué poder estamos hablando. Desde el versículo 11 dice la palabra de Dios así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombres, y su número es 666. Me parece, pastor, que aquí hay varios elementos que nos ayudan a ver un poco sobre la sanidad de la herida mortal que ya leíamos el día de ayer, que ya presentábamos, y al parecer se nos presenta este otro poder que va a ayudar a la primera bestia, el poder que ya identificábamos en estos 2 días pasados. Y la pregunta es, ¿qué poder es este? ¿A qué se está refiriendo en estos versículos a partir del verso 11 de Apocalipsis 13? Lo que vemos aquí en la palabra de Dios, y también ayer se mencionaba, bueno, antes de ayer se mencionaba sobre los métodos de interpretación al estudiar la Biblia. Y lo que nosotros estamos viendo es una continuidad. Primero veamos el relato de por sí. Está hablando Apocalipsis 13 de una bestia que sube del mar. Luego dice, después vi. O sea, hay una continuidad en el relato. Siendo que este poder que subía del mar, que ya lo hemos identificado plenamente en la historia, y tuvo un momento de castigo, un momento de herida, donde fue disminuido su poder, pero la Biblia dice, después vi otra bestia. Nuevamente, volvamos a la historia. ¿Qué poder encontramos en la historia que surgió después de las largas persecuciones en Europa? ¿Qué poder es el que nosotros encontramos? Aquí no hay otro lugar a donde ir que a lo que está claramente visible en la historia, y es la nación norteamericana, los Estados Unidos de América. Ese es el poder. ¿Cuál es la diferencia? Noten que la primera bestia subía del mar. Y mar, se le dijo a Juan, las aguas que has visto son muchedumbres, son naciones. Pero esta subía de
la tierra. Entonces, si el mar representa mucha gente, la tierra representa poca gente, algo escaso, despoblado, y calza muy bien con lo que sucedió en la naciente nación de Estados Unidos, donde había pocas personas y se iba poblando de a poco con los que nacían ahí y los que venían escapando de las persecuciones en Europa. Ahora, hay algo aquí bien importante, hermano Gerson, que yo quiero enfatizar. Recuerden ustedes, Satanás siempre ha visto como lo más precioso y llegar a conquistar eso, porque él ha querido engañar al mundo entero, lo ha logrado definitivamente en un sentido. Y entonces cuando Jesús vino y dejó fundada la iglesia, él vio la iglesia como su objetivo, su blanco, y la fue infiltrando y infiltrando hasta que lo logró. Ahora bien, esta naciente nación norteamericana se fundó en los principios de la libertad, libertad de conciencia. Ellos dijeron, ya tenían la experiencia en Europa, bueno, no vamos a imponer a nadie qué creer, cada uno siga basado en los dictados de su conciencia. Una nación protestante. Y una nación basada en esos principios correctos, pero ahora, ¿no les parece, si Satanás vio cómo infiltrar a la iglesia cristiana, no les parece que ahora ve esta nación que al hacer eso fue un terreno fértil para que allí pudiera progresar el estudio de la palabra de Dios? Entonces, ¿no nos parece a nosotros también, si estuviéramos en una guerra, nosotros fuéramos uno de los generales de esa guerra y vemos que ahora hay un nuevo elemento, surge una nación que está progresando la palabra de Dios, que hay libertad, que está basado en principios que dan prosperidad? ¿No nos parece que el enemigo no se fijó o pasó por alto? Bueno, Estados Unidos no significa nada para mí. Que el diablo haya pensado de esa manera. No, amigo, yo le estoy poniendo así en imágenes que nosotros podamos entender, porque precisamente eso es lo que ha sucedido. Claro que Satanás vio esa nueva tierra de libertad y ahora es su propósito que sirva para la agenda de él. Y tal vez vamos a hablar un poquito más en otro momento cómo lo está logrando, que esa nación que surgió con una ideología totalmente diferente a la que había habido, a la que había reinado en Europa, ahora puede lastimosamente servir a los propósitos del enemigo de las almas. Y creo, pastor, que justamente en esa línea viene este texto, justamente el verso 11, que dice que tiene 2 cuernos de cordero, y el cordero en la Biblia siempre ha representado a Cristo y a los principios cristianos, pero luego habla como dragón, y ahí nos parece extraña la figura, ¿no? Porque el dragón representa a Satanás. Entonces, ¿qué cambios es lo que va manifestando esta nación, Estados Unidos, o ha ido manifestando en la historia? Y antes de llegar ahí acerca de los cambios, solo quisiera destacar que esta identificación que se hace de Estados Unidos en la profecía resulta muy interesante, considerando que cuando los primeros cristianos que comenzaron a identificar a Estados Unidos vieron en esto la nación norteamericana, Estados Unidos no era la potencia que llegó a ser después, pastor. Totalmente de acuerdo. Por eso voy a comenzar con esa última parte. Por eso es que nosotros debemos creer lo que dice la palabra de Dios, porque nuestros sentidos, nuestra lógica puede fallarnos, pero Dios conoce el fin aún antes de que suceda. Y entonces alguien se puede poner a pensar, bueno, ¿cómo esta nación floreciente que llegó a ser una potencia económica, un líder mundial, cómo puede sucumbir ante las presiones de la primera bestia que subía del mar? ¿Cómo? Bueno, lastimosamente abandonando los principios de la palabra de Dios. Aunque Estados Unidos se ha considerado una nación protestante, tristemente el protestantismo mismo ha abandonado el mundo evangélico, los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo? Y aquí tenemos un ejemplo, y es lo que hemos estado hablando
a lo largo de las últimas elecciones, por ejemplo, su rechazo de la ley de Dios. Sí. Cuando alguien dice, no, la ley de Dios ya no está vigente, no, Dios no tiene ley, no, ya no importa. Y entonces cuando nos hacemos a un lado la ley de Dios, hacemos a un lado su mandamiento, y en ese mandamiento está cuál es el verdadero día de reposo. Entonces Satanás tiene oportunidad de comenzar a meter otros sofismas y de esa manera engañar a las personas. La creencia en la inmortalidad del alma, que ya lo vimos, que el espíritu, el alma anda por ahí, es una entidad separada del cuerpo, cuando la Biblia dice claramente que para tener conciencia hay que tener un cuerpo. Claro. No hay otra manera de que nosotros podamos tener conciencia. Muy bien. Y todo esto realmente junto a, creo que lo que llevó en los días de Cristo a que los gobernantes judíos rechazaran a Jesús es porque su deseo de poder. Creo que esto es otra cosa que estamos viendo en los Estados Unidos de América cuando las coaliciones cristianas quieren gobernar políticamente el país. Todas estas cosas realmente están minando y socavando lo que un día fue o todavía es esa gran nación, pero que pronto lo que va a hacer es seguir un modelo como el anterior, que es lo que la Biblia llama la imagen de la bestia, es seguir ese modelo. ¿Y cómo podemos resumir toda la actividad de la bestia que subía del mar? Simplemente es que unió la religión con la política. Unieron las dos cosas, a que calzaran, a que hubiera acuerdo común entre ellos. Y eso es lo que va a pasar ahora al final de los tiempos. Y pastor, en esa línea, para ir terminando nuestra reflexión de hoy respecto al tema de la identificación, porque ha sido clara, creo que esto es muy evidente de que nos estábamos refiriendo a Estados Unidos, se ha dicho ya y está claro en la profecía. Hablando de este tema de la imagen de la bestia, de esa unión Estado con religión, llama la atención que, según esto, es esta bestia que surge de la tierra la que manda a que se adore a la primera bestia. De nuevo el tema de la adoración. Y traigo esto a colación por lo que ya leíamos ayer, una cita de Benedicto XVI que habla del domingo como día de libertad, día para la humanidad, un día que debe ser defendido, incluso decía ahí. Y esto sería en contra de lo que la Biblia dice claramente respecto al sábado. Y entonces, ¿cómo finalmente esta imagen realmente va a ser el hecho de que todos los protestantes que ahora afirman que el domingo es el día del Señor, en realidad solo están repitiendo los acertos de lo que ya el papado ha dicho en toda su historia? Bueno, totalmente es la evidencia bíblica donde una persona o una iglesia completa puede apartarse de la verdad fundamental de la palabra de Dios al hacer a un lado la ley de Dios. Nuevamente, yo creo que aquí nosotros tenemos que recalcar esto, que lo que Satanás odia más es la ley de Dios, porque es el fundamento del gobierno de Dios, del carácter de Dios, que es amor. Si él puede hacer la ley a un lado, él puede hacer a Dios a un lado de la vida de las personas. Y sabe que puede parecer incluso muy bonito que se diga, bueno, vamos a adorar a Dios en este día, vamos a hacerlo juntos, porque los conflictos que hay ahora, los desastres que hay ahora, el caos social que hay ahora, demandan una solución, sí, demandan la búsqueda de un método para poder arreglar lo que está mal. Pero entonces la gente van a ir a buscar, ahí es donde Satanás va a aprovechar, y por eso dice, bueno, este poder que tenía cuernos, aunque no tenía diadema, o sea, no era un poder monárquico, y muy bien representa a Estados Unidos, pero hablaba como dragón, porque de repente va a rugir en un sentido de decir cosas que son contrarias a la ley de Dios, a los preceptos de la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente vuelvo a repetir, todo lo que está pasando hoy en esta nación norteamericana
que algunos ven y dicen, bueno, no, ya no es la potencia, el dólar ya no va a ser, y otras naciones están luchando, Asia, Oriente, hay naciones que están luchando y que van a lograr quitar la hegemonía de ese poder norteamericano. Bueno, a veces pareciera, y uno dice, y esta profecía se irá a cumplir, pero nuevamente volvemos a repetir, así como se cumplió ya lo que está claramente establecido en la historia, así se cumplirá lo que falta para antes de la venida de Cristo Jesús. Creo que la Biblia lo hace muy claro y no debemos dudar, pero otra vez, lo que pasa en nuestro corazón será muy importante, porque Dios tendrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Amén. Usted puede confiar en la palabra de Dios y ese es nuestro firme cimiento, el ancla que nosotros tenemos. Y pastor, queremos que usted ore por nosotros por esto, para que vayamos a la Biblia, nos afirmemos en la palabra de Dios y sepamos que esto que está descrito aquí se va a cumplir y se nos ha adelantado para que podamos poner nuestro corazón en el lugar correcto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso que nos amas y nos envías estos mensajes para que podamos estar alertas y cuando sea la hora de la prueba podamos tomar decisiones correctas. Desde hoy, ir conformando nuestras vidas a los grandes principios de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.